consecuencia fiscal, ¿sí? En el caso es el automóvil, porque vos estás diciendo, en la contabilidad deprecio por 200. Impositivamente la AFIP me permite depreciar por 4.000. Y en el futuro, ¿qué va a pasar cuando yo lo venda al automóvil? Y ahí, ¿sabe qué dice la AFIP? Dice, vos, el resultado por venta lo va a obtener el precio de venta, ¿sí? Menos el costo del automóvil, el millón, y le tenés que restar ese costo para sacar un valor residual impositivo, le tenés que restar los 4.000 por 5 años, los 20.000 pesos. ¿Sí? Entonces te va a dar 980.000 de valor residual. Impositivamente, ¿no? Pero en la contabilidad el valor residual es 0. Entonces cuando vos lo vendás, ¿sí? Vos vas a tener un quebranto desde el punto de vista impositivo. En cambio, para la contabilidad va a ganar, porque vos lo estás vendiendo a algo que está a 0 pesos, le está dando un valor, suponete lo vende a 100.000 pesos, 200.000. ¿Sí? Ahora, esa consecuencia fiscal que va a ocurrir dentro de 5 años, cuando yo lo venda al rodado, ¿sí? Porque se produce una diferencia temporaria ahí, ¿la registro hoy en la contabilidad o no? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Sí, la tenemos que registrar. ¿Y por qué, Soledad? Y porque si no, después no voy a tener con qué cubrir ese quebranto, digamos. No, el quebranto a vos te favorece porque paga menos impuestos. Claro, ¿Sí? bueno, pero me Vos vas a refiero al pagar en el resultado. transcurso. ¿Ah? Al resultado, digamos. Porque vos imaginate, la AFIP lo que hace es diferir el resultado. En el futuro vos vas a pagar menos impuestos, pero hoy estás pagando más porque te deja deducir 4.000. ¿Y vos cuánto tendrías que deducir de amortización, de depreciación del rodado? Los 200.000. Los 200.000, ¿entiendes? Entonces, ¿qué te conviene a vos? ¿Que alguien que te debe te pague antes o te pague al último cuando termine de usar el rodado? O te vaya pagando todos los años. Cuando lo termine de ¿Ah? usar. Cuando lo termine de usar. Vos querés que te pague todo al finalizar los 5 años. Suponete yo que te debo 1.000.000 Sí. de pesos. ¿Sí? Y yo te digo, te doy dos opciones, Soledad. Te lo pago cuando finalicen los 5 años. Y la otra opción, te pago 200.000 en el año 1, 200.000 en el año 2, 200.000 en el año 3. No, me conviene que me vaya pagando, pero recién se lo entrego a los 5 años. Y bueno, y la AFIP piensa en eso y dice, me conviene que Soledad me vaya pagando los 200.000. Y después cuando finalice los 5 años, ahí te va a dar un quebranto que vos lo vas a recuperar a todo lo que fuiste pagando en años anteriores. ¿Sí? Pero en valor nominal, Soledad. Claro. Ahora, ¿cuánto van a ser el millón que invertiste en el auto dentro de 5 años? ¿Va a ser ese millón? No. No, ¿entiende? Sí. Esto lo van a ir viendo ustedes cuando analicen en economía, ¿sí? ¿Qué conviene si pagar antes o pagar después en distintas materias? ¿Sí? Ya lo tienen que ir comprendiendo al tema ese, ¿sí? Que lo ven de distintas perspectivas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, y así viene. Nosotros en la contabilidad tenemos distintos resultados, los transaccionales y los no transaccionales, ¿sí? Dentro de los transaccionales tenemos ganancia contable y podemos tener gastos contables, ¿sí? Ingresos contables, pérdidas contables, que para la AFIP no lo son, ¿sí? Entonces esto va a implicar una diferencia. Y generalmente estos resultados van a dar lugar a las diferencias permanentes. ¿Sí? Ustedes vieron que hay dos tipos de diferencia cuando aplico el método del impuesto diferido. Las permanentes y las temporales. Generalmente, ¿sí? Porque hay ciertas excepciones, casos muy particulares, ¿sí? Que le puede ocurrir. Tenemos los resultados no transaccionales, que son
cuando nosotros vamos a medir, eso vimos en la materia anterior, en Superior 1, cuando esos son los resultados por tenencia, el RESPAN, ¿sí? Entonces, ustedes saben que el ajuste impositivo actualmente se permite, pero para la FIP antes no se permitía, ¿sí? Y la medición, las normas de medición, yo le dije estas normas, la FIP tiene sus propias normas de medición y por lo tanto van a dar lugar a diferencias. Y esas diferencias son temporarias, ¿sí? Entonces, el resultado impositivo y el resultado contable van a ser distintos, ¿sí? Generalmente. Y ahí vienen los dos tipos de diferencia y ahí están el concepto. Pero, ¿qué entienden ustedes por diferencia temporal? Si yo les digo, ¿qué es una diferencia temporaria? Según su entendimiento, ¿no? Una diferencia que con el tiempo se va a resolver por sí sola, digamos. Muy bien, son las que se revierten en el futuro. Excelente, así es. ¿Sí? Son las que se revierten en el futuro. Después tienen la definición normativa ahí para que la vean, pero nunca se tienen que olvidar que son las que se revierten en el futuro. ¿Y las permanentes? ¿Qué serían entonces? Las que no. Las que no se van a revertir en el futuro. ¿Sí? Es muy lindo el método, es impresionante la mentalidad de los contadores para diseñar este método, que yo lo admiro, ¿sí? Cuando lo estudié y cuando lo aplico, pero es muy complicado llevarlo a la práctica, ¿sí? Tiene varias complicaciones y hay que hacer muy buenos papeles de trabajo para llevar el método, porque ustedes van a ver las diferencias temporarias, hay que monitorearlas todos los años para revertirlas, ¿sí? Bueno, estos son ejemplos de diferencias permanentes, ¿sí? Después le voy a dejar la filmina. ¿Y cómo se tratan las diferencias temporarias? Ustedes saben que puede tener un efecto contable hoy, como les dije, pero la consecuencia fiscal va a ser en el futuro, ¿sí? Y a veces el futuro son 5 años, son 20 años, son 30 años. Ustedes se imaginan, ¿sí? Los bienes de uso, no todos los bienes de uso, ¿sí? O sea, un bien de uso trasciende un ejercicio económico y puede trascender mucho ejercicio económico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener en claro esto. Y a veces la consecuencia fiscal se puede producir hoy y la consecuencia contable en el futuro. Bueno, y ahí surgen las diferencias. ¿Y cómo representamos esto? ¿Sí? Porque hay una diferencia temporal. Y acá es como la película esta, no sé si vieron Sentencia Previa, donde aquí hay que unir el presente con el futuro y el pasado. Y ahora lo pondría Dark, ¿sí? Dark es una serie donde está el pasado, el futuro, el cuándo ocurre, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos que conciliar el cuándo. Y ahí viene un puente. Tenemos que armar el puente, como el de la serie Dark. ¿Vieron la serie Dark? Hay un puente, ¿sí? Entre el pasado, el presente y el futuro. Nosotros tenemos que armar un puente. Y ese puente son los activos por impuesto diferido y los pasivos por impuesto diferido. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cómo se van reconociendo? Y miren, en el ejercicio 2016 puede ser que el activo, según las normas contables, ¿sí? Sea mayor que el activo según norma impositiva en la medición, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando el activo impositivo es mayor que el activo contable, nosotros estamos diciendo también que el resultado contable es menor que el resultado impositivo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Sí? Ustedes ven que hay una diferencia en el activo y hay una diferencia en el resultado, porque sea menor activo, menor resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hacemos ahí, tenemos que equilibrar el activo y tenemos que equilibrar los resultados. Y nosotros sabemos la ecuación contable fundamental, que el activo contable igual al pasivo más patrimonio neto, ¿sí? Entonces yo al activo lo tengo que aumentar, ¿sí? ¿Y qué aumento? ¿Contra qué? Contra resultado. Por eso ustedes van a hacer el asiento activo por impuesto diferido y una cuenta de resultado que le podemos poner impuesto a la ganancia, ¿sí? Y esto es algo que habrán visto con la profe, que ahí se genera un activo por impuesto diferido. Puede ser que el activo contable, ¿qué pasa en el 2017?
En el 2017 se revierte la situación y el activo contable es mayor que el activo impositivo, ¿sí? Por lo tanto, el resultado contable va a ser mayor que el resultado impositivo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Debemos revertir esa situación, bajar el activo contable y bajar resultado. Y ahí registramos, por un lado, impuesto a la ganancia, que es el gasto, y baja resultado, y acreditamos activo por impuesto diferido por la reversión. ¿Sí? Vamos al caso, acá los casos. ¿Sí? Cuando hay una pregunta de final, y ahí siempre pregunta Daniel, ¿cuándo hay una diferencia temporaria imponible o hay una diferencia temporaria deducible? A ver, algunos. ¿Qué dicen ustedes? La imponible no va a ser la que nos va a generar como vamos a tener que pagar más en el futuro y la deducible vamos a tener que pagar menos. Vamos a pagar menos, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a ser el activo contable respecto al activo impositivo o el pasivo contable respecto al activo impositivo? Para que sea deducible o sea imponible. Ramiro, ¿te acordás más o menos? Ahí sigue la pregunta del final. Sí. El activo contable, si es menor que el activo fiscal, generaría una ID, ¿verdad? Porque tenemos que inflar el activo contable para que se ajuste al fiscal. Muy bien. Y eso ¿Sí? generaría... Por ejemplo, mira este caso. Siempre ustedes, acá para que se acuerden siempre, y a veces pueden pedir una hoja en el final, siempre el activo va a la izquierda. En un balance el activo va a la izquierda, el pasivo va a la derecha. Entonces acá, ustedes ven, yo lo grafico al activo contable a la izquierda, ¿sí? Y el activo contable es menor que el activo impositivo. Para que sean iguales, por lo tanto el resultado contable es menor que el resultado impositivo, ¿sí? Hay una diferencia temporaria deducible, ¿sí? Se reconoce ahí, para igualar los dos activos, tengo que reconocer contablemente un activo, y entonces ahí aparece un activo por impuesto diferido, ¿sí? El caso 2 es al revés. El activo contable es mayor que el activo impositivo, por lo tanto el resultado contable es mayor que el impositivo, hay una diferencia temporal imponible. Yo no puedo disminuir el activo contable, ¿sí? Yo no lo puedo disminuir al activo contable, pero sí puedo crear un pasivo para que se acerque a la medición del activo impositivo, impositivo, ¿sí? Entonces voy a crear un PIB, ¿sí? Y bueno, y ahí tienen los otros casos también. En el pasivo es lo mismo, ¿sí? Pero ven que ustedes al contable siempre lo grafican a la derecha y van viendo, acá por ejemplo en el caso 3, el pasivo contable es mayor que el pasivo impositivo, ¿sí? Y yo este pasivo contable lo tengo que disminuir, pero no lo puedo disminuir contablemente, tendría que crear un activo para tratar de neutralizar este efecto y que el pasivo impositivo sea parecido o similar al pasivo contable, ¿sí? Entonces ahí voy a crear una ID y en el otro caso un PIB, ¿sí? Y ahora vamos al tema mío. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Vamos bien, profe. Bueno, ¿en serio, Soledad? Sí. Por lo menos va quedando más claro que antes, así que sí. Y ya pasaron como 5 clases. Claro. Sí, así que bueno. Bueno, sigamos entonces, porque ahora me voy a centrar, yo le hablé un repaso, y le hablé, me gusta hablar siempre de la contabilidad, y bueno, esto le quería compartir. Vamos a ver un poco el tema de hoy, que va a ser qué pasa, ustedes vieron con Claudia y con Adriana los resultados positivos, cuando hay diferencias temporarias, diferencias permanentes. Y hay un tema muy importante que es qué pasa cuando hay un quebranto fiscal. Actualmente las empresas
jujeña y de todo el país, de todo el mundo, están afrontando una crisis económica y ustedes saben por toda la pandemia que nos azotó y nos está azotando todavía, ¿sí? Ojalá salga la vacuna pronto. Pero a muchas empresas les fue mal. ¿Sí? Hay pocas que le fue bien, ¿sí? Las empresas de delivery, estaban hablando que a algunas empresas le fue bien durante la pandemia. Pero, por lo general, a toda la empresa le fue mal. Y muchas empresas van a tener quebranto, o sea, resultados contables negativos, quebrantos impositivos, ¿sí? Y hay que saber registrar el tema. Y usted en algún momento, cuando sean contadores, todavía puede ser que se encuentren en un estado contable dentro del activo con un quebranto impositivo. Y ustedes van a decir, ¿y ese activo? ¿Sí? ¿Qué será? Entonces, por eso hice hincapié en este trabajo práctico, porque esto va a tener consecuencias en el futuro y tal vez en ese momento ustedes ya estén recibidos. ¿Sí? Entonces, le voy a explicar este tema que es muy importante, ¿sí? Actualmente por el momento que estamos pasando. ¿Qué sucede si existe un quebranto impositivo? Viene el resultado impositivo y es negativo. Perdí según la FIP. Y bueno, ¿sí? La FIP me tiene que devolver. Y ustedes saben que no nos devuelve la plata, sino me dice en el futuro te podés deducir cuando tengas ganancia. Entonces, cuando vos tengas ganancia, ¿sí? Vos vas a poder compensar el quebranto que estás reconociendo hoy en tu declaración jurada. Eso básicamente me dice la FIP. ¿Sí? Pero vamos a ver qué dice la norma contable sobre los quebrantos impositivos. Bueno, nosotros impositivamente, ¿sí? Sabemos que podemos deducir este quebranto hasta los 5 años, o sea, los 5 ejercicios económicos posteriores del reconocimiento. ¿Sí? Si yo reconozco, por ejemplo, al 31 de diciembre del 2020 un quebranto impositivo, ¿hasta qué año lo podré compensar ese quebranto? Si tienen 5 años actualmente. Lo estoy reconociendo al quebranto el 31 de diciembre del 2020. Estamos a futuro todavía. Ya iban a estar regulares, excepcionales, aprobados, todo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hasta qué año tenemos para compensar el quebranto? O sea, yo el año siguiente puedo tener muy bien hasta el 2025. ¿Sí? El año siguiente yo puedo tener ganancia y la FIP me va a decir, pagame sobre esa ganancia. Y usted va a decir, pará, yo tengo un quebranto impositivo que es como un activo impositivo, ¿no? Impositivamente. Entonces viene la FIP y le digo yo, no, pará. Acá yo te estoy debiendo 100.000 pesos, pero yo el año pasado tengo un quebranto impositivo de 50.000. Por lo tanto, ¿cuánto debería pagarle a la FIP? Los 50.000. Muy bien, Ludmila. ¿Sí? Los 50.000 pesos. Bueno, ese es el tema de quebranto, el hecho económico. ¿Sí? Ese es el hecho económico. Ahora viene la pregunta, ¿se registra contablemente ese activo? ¿Sí? ¿Y aplico el método del impuesto diferido? Sí, tengo que registrarlo. ¿Sí? Ahora, si no aplico el método del impuesto diferido, no lo tendría que registrar. ¿Sí? Ahora, acá les puse en principio sí, porque hay condiciones para registrarlo contablemente. ¿Sí? Si se cumplen esas condiciones, porque si yo estoy dentro del método del impuesto diferido, tengo que tener en cuenta el quebranto y lo puedo registrar, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Si no se cumplen esas condiciones, no lo puedo registrar. ¿Sí? ¿Ustedes vieron algo de quebranto impositivo? ¿Qué vieron, Ramiro? La profe Grisolía explicó
el lunes, después del control de lectura, explicó al final un poco de quebranto impositivo. Había explicado que contablemente surgía lo que era el activo por quebranto impositivo, pero fue como muy cortito, digamos. O sea, no fue mucho, digamos. Bueno, O sea, no se pero adentró algo mucho en el entiende tema, ya del digamos. tema. Claro, algo ya, Sí, ya sabe. igual, profe, en la actividad número 7, la profe Sandoval nos había dado la alternativa, digamos, para que subamos como actividad, digamos. Y, Bueno, y en esa alternativa creo que sí, creo que nos sale un quebranto impositivo. bueno. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo reconocer el quebranto? ¿Sí? Ustedes van a ver que acá yo les digo, bueno, primero, si tenemos que entender el tema, un quebranto fiscal representa un menor impuesto que yo puedo pagar, ¿sí? En el futuro. Entonces vendría a ser como un activo, ¿o no? ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos un derecho de deducir un quebranto fiscal en el futuro, ¿sí? Y eso hace que sea un activo. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, tendríamos, si yo registro un activo, la contrapartida sería un resultado positivo, una ganancia. ¿Sí? Y bueno, y ahí la cuenta que usamos es impuesto a la ganancia, porque en realidad no estamos pagando impuestos, ¿sí? Es como que la AFIP me está pagando a mí, ¿entienden? Entonces tenemos que reconocer ese ahorro impositivo que hablan los autores de la doctrina contable teniendo en cuenta este tema. Ahora, ese activo es un activo, o ese derecho, mejor dicho, activo es un activo, ese derecho de deducir en el futuro, si hay en algún momento ganancias fiscales, ¿es un activo hoy? ¿Se acuerdan cuando hablamos del concepto de activo? Yo le daba las condiciones. ¿Alguien me puede mencionar si ese derecho es un activo o no? El derecho de compensar en el futuro un quebranto siempre y cuando hayan ganancias fiscales. O lo dejo para que investigue. Quería saber la opinión nada más de alguien. Para vos, Soledad es un activo. Profe, para mí sería un pasivo, ¿Por qué un pasivo? porque estaría debiendo o sea, tendría un resultado negativo y No, el estaría debiendo. fisco te debe a vos, Micaela. El fisco te debe a vos. Claro, Para pero yo lo medir, tendré que pasar, o sea, tendré que pagarlo en un futuro, digamos. no tenés que pagar nada. Claro, pero se deduce el impuesto a las ganancias. Claro, o sea, vos vas a pagar menos impuesto a la ganancia en el futuro. ¿Entendés, Cintia? Sí, profe. Ustedes, cuando hay un quebranto hoy, ustedes perdieron. Tienen una empresa y perdieron. Entonces ustedes le dicen al Estado, che, cuando yo gano te pago. Ahora cuando yo pierda, pagame vos. Y viene el Estado y dice, ¿sabe qué? Si vos en el futuro te sale en la declaración jurada que vas a pagar impuestos, ¿sí? Por lo tanto, porque obtuviste ganancia fiscal y no quebranto fiscal, ahí vos vas a poder deducir este quebranto. Es como un saldo a favor, ¿sí? Un crédito ahí, un crédito, un derecho. Sí, es de otros créditos. Pero es un activo como nosotros lo conocemos, porque ¿cuál es el hecho? ¿Sí? Nosotros, para registrar un activo, nosotros sabemos que cuando debido a un hecho ya ocurrido, o sea, tiene que ocurrir un hecho, ¿sí? Un suceso pasado, controlo los beneficios económicos
del bien. ¿Sí? Ahora tiene que haber control, la probabilidad de generar beneficio futuro, que significa que yo lo voy a recuperar a ese activo. Ahora, yo lo voy a recuperar a ese activo, ¿ustedes están seguros que que ustedes en el futuro van a deducir ese quebranto? ¿Qué tiene que ocurrir, Ramiro, para que en el futuro deduzca ese quebranto? La empresa tiene que asegurarse de ganar plata, digamos, de tener resultados positivos. Claro, tienen que haber ganancias fiscales. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿y eso vos lo podés asegurar No, porque hoy? digamos, no se puede. ¿Ah? ¿Puede? ¿O sí? Es medio difícil, ¿o no? Claro. Vos Como- imagínate que estás haciendo el balance el 31 de diciembre del 2020. Y vos tenés que asegurar de que dentro de 5 años vas a obtener ganancia. O sea, en esos ejercicios vas a obtener ganancia y lo vas a deducir al quebranto. ¿Sería fácil para vos asegurar eso? No, porque yo no sé lo que va a pasar en esos 5 años, digamos. Capaz que 2 años puede ir muy bien y en el tercer año pasa algo y poner una pandemia y me va mal, digamos. Muy bien, ¿sí? Exactamente, ¿sí? No sabemos, pero ya vamos a ver qué análisis te da la norma para que vos trates de asegurar. Pero ese es un activo contingente. Los quebrantos fiscales es el único activo contingente que las normas contables permiten registrar, siempre y cuando se cumplen ciertas condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, algunos lo llaman activo impositivo diferido por quebranto fiscal, crédito fiscal por quebranto, es la cuenta, ¿sí? Este es el nombre de la cuenta que da el profe Mantován, ¿sí? Por eso la respeté acá en mi filmina. Es un activo contingente y eso quiero que sepan, ¿sí? Y constituye una diferencia temporaria. Ahora, su cómputo está sujeto a condiciones, ¿sí? Si no se cumple esa condición, no podemos reconocer el quebranto. ¿Estamos de acuerdo? Porque no es recuperable, ¿sí? Entonces tenemos que hacer la evaluación, ¿sí? ¿Qué dice la norma contable respecto de la evaluación esa? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, miren lo que dice la norma. Gonzalo, fíjate si la causa de ese quebranto se identifica, la identifica, y la repetición es improbable en el futuro. Ahora, hoy muchas empresas están dando pérdida. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Supongamos que estamos analizando el 31 de diciembre del 2020 y nos da un quebranto. Analicemos. ¿Cuál es la causa de las pérdidas? La pandemia. Muy bien, la pandemia hizo de que la actividad económica de la empresa disminuyera. Es improbable en el futuro la pandemia que estamos viviendo hoy en este año, en el 2020, es improbable que ocurra en el 2021, en el 2022, en el 2023. No, Y bueno, no sabemos, Soledad, todavía no llegó la vacuna. Ojalá dentro de unos días o en diciembre, y cuando vos estés realizando este balance, cerrando, y yo esté cerrando 31 de diciembre de 2020 para alguna empresa, ¿sí? Digamos, es improbable que ocurra en el futuro, ¿sí? Pero no sabemos, ¿sí? Entonces, ustedes ven que la primera, hasta yo estaría en duda hoy, actualmente no podemos asegurar nada. Pero supongamos que no está la pandemia, ¿sí? Pero nosotros teníamos 2 fábricas que producían lo mismo, teníamos 2 fábricas. Y en una se produjo un incendio. Por eso empezamos a producir menos y a vender menos. Y por lo tanto, obtuvimos una pérdida por el siniestro, todo ese que ocurrió en la empresa. ¿Qué dicen ahí?
La causa del resultado negativo. El incendio de la fábrica. ¿Es de improbable ocurrencia en el futuro? Es improbable, ¿sí? Es improbable en ese caso, por eso eso es lo que la norma quiere que nosotros analicemos, ¿sí? Si no es, no tenemos que reconocer el quebranto, ¿sí? No cumple con la condición que pide la norma. ¿Qué pasa si es improbable? Vamos a la segunda. Y me tengo que preguntar, ¿va a recuperarse en el límite temporal que fija la norma impositiva? En este caso, en Argentina son 5 años. ¿Sí? Ahí puede ser que no, entonces no lo reconocemos. Y si decimos sí, que sí vamos a tener ganancias fiscales, viene la última y dice, existe la probabilidad de que el ente genere ganancias fiscales futuras suficiente como para cargar contra ella las pérdidas fiscales en esos 5 años, sería, ¿sí? Acá actualmente en Argentina. Para responder esto, dice que ustedes tienen que tener en cuenta, existen PID, si existen PID reconocidos, ustedes saben que significa los PID que en el futuro vamos a pagar más impuestos, ¿sí? Entonces, significa que nosotros, de alguna manera, ¿sí? Se van a ir revertiendo esos PIB y se van a ir generando ganancias fiscales. La otra cosa que tenemos que tener es efectuar una planificación de las ganancias fiscales futuras. Si yo me paro al 31 de diciembre del 2020, es muy difícil que yo pueda proyectar hasta el 2025 las ganancias fiscales futuras. No sabemos lo que va a pasar, ¿sí? Si esto no se cumple, no reconocemos, ¿sí? Y si se cumple, reconocemos. ¿Qué es el principio general? Siempre el contador, un contador prudente. ¿Reconocerlo o no reconocerlo? Por estas condiciones. ¿Sí? Se lo dejo para que piensen. Ahora vamos al trabajo práctico. ¿Alguien puede leer el enunciado? Y yo lo voy explicando. ¿La ve? ¿Así lo hacemos? Yo, profe, si quieres se lo leo. Bueno, Ramiro, buenísimo. Vamos al caso 1 primero, ¿sí? Después hacemos el caso 2. Bueno. Actividad práctica número 9, tema impuesto diferido, quebrantos impositivos. El profe todavía no se ve en la pantalla lo que está presentando. A ver, ahí. Ahí sí, ahora sí. Caso 1. Se esperan obtener resultados positivos en el futuro. Al 31 del 12 del 19, la empresa Fénix S.A. presenta un resultado contable antes de impuesto a las ganancias de negativo de 100.000 pesos, no existiendo diferencias temporales ni permanentes en la liquidación del impuesto a las ganancias. El ente aplica la resolución técnica número 17 en materia de medición contable. Se prevé solucionar los problemas económicos y financieros en los próximos meses, de manera que se esperan obtener en los próximos 5 años ganancias fiscales suficientes para cargar contra ellas el quebranto del ejercicio. Las disposiciones legales fijan un límite temporal a la utilización de los quebrantos de 5 años. La tasa del impuesto a las ganancias es del 30%. Tarea a realizar. Seguí, Ramiro. Sí. Determinar el impuesto a las ganancias a cargar al resultado contable o el quebranto fiscal para el ejercicio 2019, registrando las operaciones sobre la base del método del impuesto diferido establecido en la RT 17. ¿Qué tratamiento correspondería otorgar el quebranto a cada ejercicio 2019 si de la evaluación surge que el quebranto fiscal es recuperable? Ese es el punto 1. Y el punto 2 dice, suponiendo que en los siguientes ejercicios tampoco existe diferencias temporarias ni permanentes y los resultados son los siguientes, el resultado contable antes del impuesto... ¿Le doy el cuadro, profe? ¿Cómo?
¿Te leo el El resultado cuadro? contable antes de impuesto a la ganancia. Sí, Y bueno, ahí el están resultado el contable. cuadrito. Sí, Sí, no hace falta. Bueno, tenemos el cuadrito y tenemos en el 2019 la pérdida contable, pérdida impositiva. Y luego tenemos ganancias contables y ganancia impositiva, que son las mismas. ¿Sí? No sí. hay diferencias temporarias ni permanentes. Hice como lo separé un poquito, pero para que entiendan solamente el quebranto. ¿Sí? Muchas gracias, Ramírez. ¿Entendieron el hecho económico planteado acá? ¿Alguna duda con el enunciado? Bueno, acá tenemos en la planillita, ¿se acuerdan que les di actividad práctica 9? ¿Sí? Tenemos los datos del enunciado y vemos que tenemos el resultado contable negativo, el resultado impositivo negativo y tenemos todas las ganancias fiscales de los 5 años siguientes. ¿Sí? Ahí ven la pantalla. Sí, profe, se Sí, le está viendo profe, todo. se ve. Bueno, la veían entonces. Sigamos entonces. Vamos a hacer un cuadrito, van a poner ustedes el rayado. Se imaginan que este es el rayado, estoy en el pizarrón, y vamos a hacer este rayado. ¿Sí? Vamos a poner la fecha, partida, debe y haber. ¿Sí? Y es el asiento contable, ese va a ser registros contables. ¿Sí? Gracias, Adriana, por acordarte de la asistencia. Tenemos la fecha, la partida, el debe haber. Bueno, como ustedes se imaginan que yo estoy en la pizarra y voy a hacer mis asientos contables, ¿sí? Mis registros contables de lo que vamos viendo en el enunciado. ¿Sí? Bueno, viene como dato del 2019, vamos a hacer cálculo auxiliares 2019. ¿Sí? Y yo voy a partir, teniendo en cuenta los datos, acá, del enunciado, nosotros tenemos el resultado contable antes de impuesto a la ganancia, ¿sí? Este lo voy a hacer un poquito más abajo. Tenemos el resultado contable antes del impuesto a la ganancia. Y ahí vamos a tener esto según la contabilidad. Tenemos según fisco. O impositivo, ¿sí? A veces ustedes vieron la práctica impositivo, ¿sí? Hacemos más y vamos a los datos. Son los 100.000 negativos para ambos, ¿sí? Con esos datos yo tengo que determinar el impuesto a la ganancia, ¿sí? No sé por qué. Voy a poner impuesto a la ganancia determinado. ¿Sí? El impuesto a la ganancia
según declaración jurada. El impuesto a la ganancia determinado, ustedes saben que se aplica del resultado contable por la alícuota 0,30. Ustedes ven que nos da un quebranto, nos da una pérdida, ¿sí? Entonces, como en la contabilidad nos da una pérdida, nosotros también tendríamos que registrar, en vez de cuando nos da ganancia, el impuesto a la ganancia es una pérdida. Pero si el resultado antes de impuesto a la ganancia es una pérdida, el impuesto a la ganancia sería positivo. ¿Entienden? El signo sería contrario y así se expone en el estado de resultado. Ahora, impositivamente, yo voy a pagar sobre el resultado impositivo por el 0,30. Y en este caso no voy a pagar nada, sino yo tengo un quebranto para la FIP en la declaración jurada. ¿Sí? En la declaración jurada de la FIP me va a salir un quebranto. Viene esto. ¿Reconozco ese quebranto o ese activo contingente en la contabilidad al 31 de diciembre del 2019? ¿Qué dicen ustedes? Teniendo en cuenta el enunciado, lo que habíamos visto. ¿Cuándo se registraba el quebranto fiscal? El derecho ese. Cuando se cumplían las condiciones, ¿sí? Y el enunciado dice que se cumplen las condiciones y yo en el futuro lo voy a recuperar a ese quebranto, ¿sí? Entonces lo tenemos que reconocer. Entonces van a hacer un activo, ¿sí? Una cuenta del activo, no sé cómo quieren llamarla. Yo, por ejemplo, lo voy a llamar crédito fiscal por quebranto. No sé si les gusta el nombre. Algunos lo llaman activo por quebranto impositivo, ¿sí? Tiene el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Es una cuenta. Lo único que tiene que ser representativa del activo, ¿saben? Tienen que saber que esto es activo. Y acá lo vamos a poner, si quieren, paréntesis, activo. Y la contrapartida va a ser la cuenta impuesto a la ganancia, ¿sí? Y este va a ser una cuenta de resultado positivo, ¿sí? Y esta va a ir así al estado de resultado. ¿Por cuánto? Y va a ser por, acá tenemos los 30.000, y acá tenemos lo que sale de la declaración jurada, los 30.000, ¿sí? Y este asiento va a ser al 31 de diciembre de 2019. ¿Sí? Es el reconocimiento contable de un quebranto. Por un lado, el activo contingente, le dan un nombre, ¿sí? Y ustedes saben que eso lo van a recuperar y tienen para recuperarlo 5 años. Y la contrapartida, una cuenta de resultado positivo. Por ejemplo, impuesto a la ganancia, que es lo que usan la mayoría de la empresa. Y esa cuenta impuesto a la ganancia va al estado de resultado con signo positivo, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver un resultado contable positivo, luego impuesto a la ganancia negativo. Acá es al revés, resultado contable negativo, impuesto a la ganancia, signo positivo. El resultado final va a ser, en este caso, ¿de cuánto va a ser el resultado final en este enunciado? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál va a ser el resultado neto de la empresa? A ver, Soledad, vos que participas tanto. A ver, profe. ¿Cuánto va a ser el resultado neto? El neto sería menos 70.000. ¿Menos 60? 70.000. Menos Los menos 70.000. 100.000 más el resultado positivo de los 30.000. Muy bien, eso va a ser, ¿sí? Cuando hagan el estado de resultado, eso va a aparecer, ¿sí? ¿Van entendiendo hasta ahí? El problema no es
no viene con hacer el asiento. Ustedes ven que el problema es evaluar si lo registramos o no al quebranto. ¿Sí? Ahora, viene el 31 de diciembre del 20. Y esta empresa obtuvo una ganancia fiscal. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener, acá vamos a poner resultado antes de impuesto a la ganancia. Acá podemos tener impuesto a la ganancia determinado. ¿Sí? Acá podemos tener impuesto a la ganancia. Acá lo vamos a le vamos a cambiar el nombre. Acá iría impuesto a la ganancia determinado. ¿Sí? Acá vamos a colocar impuesto a la ganancia sin computar el quebranto. Y ya vamos a ir entendiendo qué significa todo esto. Acá vamos a poner crédito fiscal por quebranto a utilizar. ¿Sí? Vamos a poner el impuesto a la ganancia a pagar. Vamos a colocar acá el saldo por quebranto. Hay algo que me comí, pero vamos a ir modificando. Profe, ¿no se olvidó de poner contabilidad y impositivo? Sí, gracias. Y esto acá vamos. Y ahí quedaba el cuadrito. ¿Sí? Este es un papel de trabajo, ¿sí? De cómo hacer el seguimiento. ¿Sí? Es bueno que cuando lo reconozcan al quebranto, ustedes sepan, este papel de trabajo, ¿sí? Lo tienen que tener bien guardadito y el cálculo que hicieron, todo, ¿sí? Para darle un seguimiento a ese quebranto impositivo. Lo mismo cuando hay diferencia, porque es una diferencia temporaria que se va a ir. Si es una diferencia temporaria, se revierte en el futuro, habíamos dicho. ¿Sí? El quebranto es como un activo por impuesto diferido. ¿Sí, chicos? Entonces vamos. En la contabilidad, vamos a los datos. Teníamos 15.000. Impositivamente tenemos 15.000 también. Impuesto a la ganancia determinado, 15.000 por 0,30. Impuesto a la ganancia sin computar el quebranto, sería esto por 0,30. Crédito fiscal por quebranto utilizado. Mire, viene la declaración jurada y el fisco me quiere cobrar 4.500. Y yo le tengo que decir, pará, tengo un crédito por quebranto. ¿De cuánto es el crédito por quebranto que tengo? 30.000. Muy bien, que sale acá en la declaración jurada que presenté en 2019. Entonces yo le digo, pará, mira, acá está la declaración jurada, yo tengo 30.000. Entonces yo puedo absorber esos 4.500, ¿sí? Y tengo los 4.500 ahí, coloco. ¿Cuánto voy a pagar? Le digo al fisco. Los 4.500, menos me voy a tomar el saldo que tengo a favor y no voy a pagar nada. No te corresponde pagar. No me corresponde pagar, le voy a decir. ¿Cuánto queda el saldo del quebranto? Este seguimiento lo tienen que hacer, ¿sí? Habíamos reconocido por 30, menos los 4.500, nos queda un saldo de 25.500 para ejercicio posterior. ¿Sí? Ahora, yo en la contabilidad, ustedes ven que tengo que registrar esto. En la contabilidad yo tengo una ganancia, tengo que registrar los 4.500 de impuesto a la ganancia,
¿sí? Impuesto a la ganancia, pero acá va a ser resultado negativo, porque tuve ganancia en la contabilidad, y va a ser por 4.500. Y ahora tengo que registrar algo por 4.500. ¿Qué tengo que registrar? ¿El crédito fiscal por quebranto? Muy bien. El crédito fiscal por quebranto por 4.500. Ven que se revierte. Es como una I. ¿Sí? 31 del 12 del 20. ¿Ven? Ahora, en el 2021 tengo que hacer de nuevo el papel de trabajo. Tienen que ser muy ordenados con los papeles de trabajo para hacer estos cálculos. ¿Sí? Y tienen que llevarlo por separadito para que no se olvide. Entonces yo agarro. Resultado contable del 2021 me dice 20.000. Resultado impositivo, 20.000. ¿Sí? Impuesto determinado, ahí copien y peguen el cuadrito, y si no hacemos el cálculo, más 20.000 por 0,30. Eso tiene que figurar en la contabilidad. ¿Sí? Entonces acá, impuesto a la ganancia, resultado negativo. Esto va a ser el 31 de diciembre del 21 y voy a reconocer estos 6.000. ¿Sí? ¿Qué pasa en la FIP? Viene el tributarista y me dice, el impuesto que te quiere cobrar, nos quiere cobrar la FIP, son 6.000 pesos. Bueno, ¿yo tengo todavía quebranto para compensar? Sí, porque el saldo del año pasado 25.500, entonces me alcanza. Entonces estos 6.000, ¿sí? Voy a utilizar parte del quebranto de los 25.500 y el impuesto a la ganancia a pagar va a ser 0. ¿Cuánto va a ser el saldo? Los 25.500 del año pasado menos los 6.000 que estoy usando este año. Y ahí me queda todavía un saldo para 3 ejercicios más de 19.500. ¿Sí? Por lo tanto, acá la contrapartida de los 6.000 va a ser nuevamente el crédito fiscal por quebranto. Y este lo vamos a poner, era 21. Y ahora vamos a copiar de nuevo el mismo cuadrito nuevamente. Ustedes se imaginan que la pizarra estaría haciendo varios cuadros. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿O voy muy rápido? Ustedes traten de seguir escribiendo a mano. Me dicen, profe, espere un ratito. Vamos bien, profe. Sí, los que puedan me siguen con Excel y otros continúan a mano. Pero es importante que manejen el Excel, vayan manejando, porque acá estamos confeccionando papeles de trabajo. ¿Entienden? Y en la realidad les va a servir cómo hacer los cuadritos, hacer el seguimiento. Sí, igual esto es, yo este cuadro lo hice, o sea, para darle a usted el práctico. Cada autor, por ejemplo, del libro da un cuadrito distinto. ¿Sí? Bueno, resultado ante el impuesto a la ganancia. En el 2022 es 20.000. El impositivo también es 20.000. El impuesto determinado, los 20.000 por los 6.000 de nuevo van a ser, los 20.000 por el 30% de nuevo van a ser 6.000. Entonces al 31 de diciembre del 2021 tengo que registrar impuesto a la ganancia, resultado negativo, ¿sí? Por 6.000 pesos. Y sigo haciendo el cuadrito. El impuesto a la ganancia que me quiere cobrar el fisco es 6.000. Pero
yo tengo un saldo todavía del quebranto de 19.500. Entonces me alcanza para compensar. ¿Sí? Coloco los 6.000 acá, no voy a pagar nada y me queda un saldo de 13.500 para los dos ejercicios que vienen. ¿Sí? Entonces acá hacemos nuevamente crédito fiscal por quebranto impositivo por 6.000 pesos. Y vamos al 2023. Resultado según la contabilidad, 22.000. Resultado impositivo, como no habían diferencia, 22.000. Impuesto a la ganancia según la contabilidad, 6.600, los 22.000 por el 30%. Entonces, acá era 31 de diciembre de 2022. Acá. Y ahora colocamos 31 de diciembre del 2023. Acá 31 de diciembre del 2023. Y voy a hacer impuesto a la ganancia, resultado negativo por los 6.600. Y sigo con la otra parte a ver impositivamente. El fisco me quiere cobrar 6.600. Yo tenía un saldo todavía de quebranto fiscal de 13.500, me alcanza. Entonces voy a compensar ese quebranto de 6.600. Impuesto a la ganancia a pagar, le digo al fisco, todavía no me corresponde pagar. ¿Cuánto es el saldo que me queda? 13.500 menos 6.600, me queda 6.900 pesos. ¿No es 7.000? No, acá... ¿Cómo, Adriana? A mí me da lo mismo, profe, 6.900. 6.900, perdón. No, está bien la fórmula. Es que con la tasa del 30, Adriana. No, sí, pero había arrastrado 6.000 en vez de 6.600, perdón. Ah. Bueno, y acá el saldo del quebranto, 13.500. 6.900. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí, no? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Van profe. siguiendo ustedes con los cálculos, ¿no? ¿Vos, Adriana, me vas siguiendo también? Sí, estoy siguiendo ahora. Bueno, y acá van los 6.600. ¿Sí? Vamos al 2024, que es el último. Resultado antes de impuesto a la ganancia, siguiendo los datos, son 30.000. Impositivamente 30.000. Los 30.000 por el 30% nos da 9.000 pesos. ¿Sí? Entonces vamos a colocar 31 de diciembre del 2024, impuesto a la ganancia, que cuenta el resultado negativo, más, y sería eso 9.000. ¿Sí?
9.000. Y seguimos haciendo el cuadrito. Impuesto a la ganancia, sin computar el quebranto, sería 9.000. Ahora, ¿cuánto me queda de quebranto? Yo le digo al fisco, pará, me quiere cobrar 9.000. Tengo un saldo todavía de 6.900. ¿Sí? Entonces le digo, tengo un saldo que lo voy a deducir. Entonces viene, ¿cuánto pagaría? 2.100 pesos nada más. No te voy a pagar los 9.000, sino te voy a pagar 2.100 pesos. ¿Sí? Entonces viene, impuesto a la ganancia a pagar, sería 2.100 pesos. Y la diferencia, 9.000 menos los 2.100 pesos, son los 6.900 de crédito fiscal por quebranto. Y ahí quedaría, terminaría el enunciado. ¿Duda, chicos? Todo bien, profe. Bueno. El último cuadrito sería ese. Bueno, en el caso 2, ¿sí? Viene y dice, caso 2, no se esperan obtener resultados positivos en el futuro. Una yo la llamé Fénix, porque ustedes saben que el ave Fénix resurge de su propia ceniza, entonces, al parecer, muere primero y luego revive, ¿sí? Y este caso ya es quebradita, ya está quebrada acá la empresa, es medio complicada la situación, y dice, al 31 de diciembre del 2019, la empresa quebradita presenta un resultado contable ante impuesto a la ganancia negativo de 100.000 pesos, no existiendo diferencia temporaria ni permanente en la liquidación del impuesto a la ganancia. De la evaluación de los factores del contexto, surge que el quebranto fiscal no es recuperable, ya que es imprevisible que en los ejercicios posteriores se produzcan ganancias para obtener el mismo. ¿Sí? Y acá tenemos que hacer el reconocimiento del quebranto. ¿Ustedes lo harían? ¿Corresponde hacer el reconocimiento del quebranto? No, porque no cumple con las condiciones. Muy bien. No cumple con las condiciones que establece la resolución técnica 17, que es las que vimos ahí y las que yo le fui nombrando, ¿sí? Y está en la resolución, en el punto 5, punto 19, punto 6, punto 3, punto 1, en la última parte trata los quebrantos, ¿sí? Y ahí están las condiciones que yo les fui explicando en esta clase, y ustedes saben que son bastante importantes esas condiciones, y es difícil para el contador a veces tratar de reconocer este tipo de activo contingente por las condiciones que pide la norma en este caso. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Si no lo reconocemos, lo tengo que informar en nota a los estados contables, que es un tema que ya es de exposición contable, ¿sí? Pero ustedes tendrían que hacer una notita a los estados contables de que si bien la empresa no ha reconocido un quebranto fiscal de tantos pesos, pero ustedes le informan al usuario de que existe ese quebranto fiscal.
Lo único que no está reconocido porque no se cumple con las condiciones que prevé la normativa contable vigente, que en este caso es la resolución técnica 17 en ese punto. ¿Sí? Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Nos vamos a ver dentro, no la semana siguiente, sino la otra, ¿sí? Por cualquier duda, me escriben. Cuando tengamos la página habilitada, yo voy a subir la solución y la filmina, ¿sí? Que vimos hoy. Ah, bueno, Juan Pablo, ¿sí? Ahora voy a subir la filmina, ¿sí? La solución. ¿Ninguna duda? No, profe, ninguna duda. No, Nahuel, vos, una cosa es no reconocerlo en la contabilidad y otra cosa es que para la FIP, ese quebranto todavía es como un activo para vos, para la FIP. ¿Sí? Otra cosa es reconocerlo o no en la contabilidad. Vos ese quebranto lo vas a tener impositivamente hablando, pero contablemente no cumple con las condiciones porque yo no sé si en el futuro voy a obtener ganancias fiscales. ¿Entiendes, Nahuel? Pero ese quebranto es un derecho tuyo, que ya lo tiene. Pero una cosa es contabilizarlo o no contabilizarlo. Pero lo tienes al derecho. Por 5 años. ¿Sí? ¿Otra duda? Profe, Sí. yo tengo una pregunta suponiendo, ¿no?, que tuvimos un resultado negativo y bueno, tuvimos un quebranto fiscal, como en el caso 1 que cumple todas las pautas o sea, pudimos reconocer que vamos a tener resultados positivos en el futuro, entonces lo vamos a poder utilizar como un activo por quebranto fiscal. ¿Qué pasaría si al año siguiente igual reconocemos una pérdida, digamos? Vos, lo mismo ahí al año siguiente, ¿sí? Nosotros tendríamos que dar de baja ese activo, ¿sí? Ahí ya se aplican una norma que es porque nosotros tenemos que ver ahí, mira, puede suceder dos cosas. Si fue un error tuyo, contabilizarlo en el ejercicio anterior, o no fue un error tuyo, porque vos planificaste obtener ganancias fiscales y suponte vos que, no quiero nombrar otra pandemia porque te da hasta miedo, ¿sí? Pero resulta que se te quema la fábrica. Pasamos la pandemia y el año siguiente se te quema la fábrica, ¿sí? Y obtenés de nuevo resultados negativos. Ahí hay un hecho nuevo que se produce respecto de la evaluación que vos hiciste el 31 de diciembre de 2019. ¿Sí? Cuando hay un hecho nuevo en ese sentido, ¿sí?, no hay un error en tu cálculo en el ejercicio anterior. Por lo tanto, el registro contable es prospectivo. Entonces vos ahí darías de baja el 31 de diciembre del 2020, al año siguiente, darías de baja ese crédito por quebranto o ese activo. No sé si me entendés, Ramiro. Sí, entendí. Y o sea, es como que... Ahora, si vos te equivocaste, porque por ejemplo vos hiciste nada, para mí se cumplen las condiciones, no hiciste análisis, va al otro año y tenés pérdida, ese es un error, ¿entendés? Entonces ahí tenés que usar área. Sí, ¿Entendés, Ramiro? Pero si no es un error tuyo y cambió alguna condición sobre la evaluación que vos hiciste en el ejercicio anterior, no usás área. Sino ahí, en ese momento, vos haces el asiento contable dando de baja el quebranto. Gracias, profe. Sí, entendí. Profe, ¿y qué hubiera pasado si teníamos los activos por el impuesto diferido o los pasivos?